Hola chicos, espero que ahora sí podamos tener un buen retorno. ¿Sí? Sí, doctor, ahora se escucha mejor. Ay, qué bueno, listo. Gracias. Bien, vamos a iniciar. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Sí. Nos quedamos con unas diapositivas pendientes de la clase pasada, con esa terminamos. Con esas vamos a concluir que son los retos que tiene nuestro sistema de salud para los próximos años, pero vamos a dar continuidad a estos temas que nos corresponden ver esta semana, que es descentralización, ASIS, modelo de atención integral de salud, y con eso pasamos a las prioridades. Después de las ASIS pasamos a esos retos que tiene nuestro país. Y empezamos con lo que es descentralización. ¿Y por qué abordamos este tema dentro de las clases de gerencia en salud? Porque nuestro sistema de salud, habíamos visto la clase pasada, funciona a través de diversas entidades. Una de esas entidades son los gobiernos regionales de salud, que tienen sus hospitales regionales, sus centros de salud, sus puestos de salud, que tienen bajo su gobernanza al gobierno regional. No es el MINSA quien decide cómo gasta, en qué gasta, a qué le asigna más, a qué hospital le asigna mayor presupuesto, no. Hace años era el MINSA. Antes de la descentralización, el Ministerio de Salud era quien decidía cuánto se le daba al hospital de Puno, cuánto se le daba al hospital de Pasco, decidía si se creaba un nuevo proyecto de inversión en determinada región, en Loreto, en Ancash. Era desde el nivel central que se decidían esos temas en salud, pero desde la descentralización que hubo a partir del 2006 y que inició en salud en el 2008, el 2009, a partir de esa fecha es que ya los gobiernos regionales toman las decisiones propias de a qué sector dirigen más presupuesto. Y si es el sector salud, en qué hospital o centro de salud invierten más presupuesto para compra de equipos, para nuevos proyectos, para ampliación de servicios, inclusive. Es el gobierno regional quien decide. Esto fue en el marco de una ley, la ley marco de descentralización, que se hacía dentro de la línea de modernización del Estado. Otros países ya habían iniciado con este tipo de modernización, que era reducir la centralización, ¿no? Para justamente poder dispersar el recurso de manera equitativa, justa, y que no todo se quede en las capitales, en Lima, en Trujillo, Piura o en Arequipa, ¿no? Sino que todo se distribuya según las necesidades del país. ¿Qué fue la descentralización? Es la transferencia de funciones del nivel central en aspectos de gestión, en aspectos de obtención y distribución de recursos, desde el nivel central, desde el gobierno regional, hacia los gobiernos regionales y locales. En nuestro país tenemos tres tipos de niveles de gobierno. No estamos hablando de sectores, ahora hablamos de niveles de gobierno: el nivel del gobierno central, el nivel de gobierno regional y el nivel de gobierno local. ¿Quiénes son del nivel de gobierno central? Los ministerios. ¿Qué otra entidad tiene un nivel central? Su salud, la SBS, el BCR. Es de nivel central porque su alcance es nacional. Y los gobiernos regionales, ¿quiénes serían? Los departamentos. Cada uno de los departamentos que existe en nuestro país tiene como ente que gobierna a su gobierno regional. ¿Quién es la máxima autoridad? El gobernador regional. Dentro de cada gobierno regional, ubicado en cada departamento de nuestro país,
Existen distritos y esos distritos con sus provincias, con sus distritos respectivos, llegan a ser el equivalente a los gobiernos locales. Repetimos, el gobierno nacional, las entidades con alcance nacional, con decisiones de impacto nacional, tipo los ministerios, por ejemplo, el poder judicial, los poderes del Estado también, forman parte del gobierno central, el poder ejecutivo, el poder legislativo, los tres poderes del Estado. Los gobiernos regionales están a nivel de departamentos y los gobiernos locales que los representan, cuyas máximas autoridades son los alcaldes provinciales y los alcaldes de distrito, a nivel distrital. La finalidad de la descentralización, la habíamos comentado al inicio, es generar equidad, equilibrio en el ejercicio del poder, que no todo se centralice a nivel de la capital o las principales ciudades, sino que se permita un desarrollo armónico, integral, y de esta manera a nivel local pueda haber mayores competencias y que estas mayores competencias y mayores recursos generados de manera propia puedan generar mayor sostenibilidad. ¿Qué iba a permitir esto? Esto se iba a dar gracias a la separación de competencias y funciones y un equilibrado uso del poder. No debería ser solo el gobierno central quien tenga más presupuesto, por el contrario, deberían ser la totalidad de gobiernos regionales los que deberían tener más presupuesto, dadas las necesidades internas y también dado que cada gobierno, cada gobierno regional, cada gobierno distrital, provincial, conoce más de cerca sus necesidades. Las necesidades de la zona de la Sierra de la Libertad van a ser completamente diferentes a la de la selva. Por lo tanto, muchas políticas de nivel central que se establecen y alcance nacional no son aplicables a las diversas realidades que tiene nuestro país, costa, sierra y selva, diferencias en climas, diferencia en tipos de enfermedades. Por lo tanto, era necesario incorporar un proceso de descentralización que busque este equilibrio y que tienda a la equidad con mayor cercanía con el ciudadano de a pie, con el ciudadano que siente las necesidades y que además debería de ocupar un rol importante en este proceso de descentralización. ¿Con qué principios se creó, se dispuso la descentralización? Uno, tiene carácter permanente, es decir, una vez que se dio la ley, no hay retroactividad, es irreversible, es democrática, porque fue una decisión concertada también a nivel político y de los tres niveles de gobierno, fue integral, porque son muchos los sectores que pasaron por el proceso de descentralización, incluyendo salud. Tiene carácter subsidiario porque es el Estado, a través de los impuestos que se dirigen y que se condensan y son administrados por el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, y ellos son que transfieren de acuerdo a las necesidades del país, ¿no? Deberían de hacer transferencias de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones del país. Y gradual porque si bien la ley se emitió en el 2006, fue recién de los años 2009 que empezó la descentralización para el sector salud. Iniciaron otros sectores la descentralización, pero en salud empezó en el 2009. Fue gradual hasta que se completó por el 2011. Los objetivos eran mejorar la equidad, la eficiencia y la calidad de servicios, mejorar las competencias de los recursos humanos a nivel de regiones. El objetivo de la descentralización era poder generar un desarrollo propio y autosostenible en todos los aspectos, incluido el tema presupuestal y ambiente, y el rol más cercano del ciudadano, ¿no? El hecho de
poder eh, administrar recursos de manera local, de manera regional y local, permitía estar más cerca de las necesidades del ciudadano y por ende él iba a formar parte también de esas decisiones locales. Se exigía a través de la ley de descentralización que el ciudadano pueda participar en espacios donde se decidían en qué se iban a invertir, en los análisis de situación de salud, por ejemplo, o en la priorización de proyectos de inversión a nivel regional y a nivel local. Buscaba esta ley promover la participación del ciudadano. ¿Y cuáles fueron, al menos en el campo de salud, esas competencias que se han transferido y cuáles se mantienen aún en el nivel nacional? Todas estas funciones que vemos dentro de cada uno de los rectángulos eran funciones del nivel nacional. Solo el nivel nacional era el que ejecutaba todas estas competencias y funciones. Pero con la descentralización se transfirieron al nivel regional algunas y al nivel local otras. En el nivel nacional, ¿cuáles se mantienen? ¿Cuáles son esas competencias exclusivas propias del nivel de gobierno nacional? Uno, aprobar políticas de alcance nacional y del sector. Por ejemplo, el Ministerio de Salud emite resoluciones ministeriales con alcance solo al sector salud. El Ministerio de Economía, a su vez, de alcance solo en su rubro, igual Midagri y otros ministerios, otros sectores, trabajo también, ¿no? Otra función, otra competencia que es netamente exclusiva del gobierno nacional es la regulación de servicios públicos. ¿Cómo debe funcionar un establecimiento de salud a nivel nacional? Solo lo establece el Ministerio de Salud, que pertenece al nivel del gobierno central. A nivel regional, ¿qué funciones y competencias se transfirieron? Uno, el hecho de elaborar los planes regionales, los planes departamentales. Antes estaba a cargo del MINSA del nivel central, pero ahora cada región tiene la obligación de realizar su propio ASIS, su propio plan estratégico, su propio plan operativo. Asimismo, si bien antes el que se encargaba de monitorear y ejecutar eran representantes del nivel nacional, ahora esta se transfirió esta función y esta competencia a los gobiernos regionales, que es la ejecución de programas y la aprobación de los planes estratégicos, de los planes de desarrollo, de los planes de capacitación a nivel regional, aprobar el tipo de organigrama que debería de tener cada gobierno regional. Antes esto era dispuesto por el nivel central, pero ahora no, y es así que vemos la diferencia de organigrama en distintos departamentos, en distintas regiones del país. Algunos tienen dentro de los gobiernos regionales, por ejemplo, a sus direcciones regionales de salud, que dependen directamente del gobierno regional, y otras en su organigrama hacen que la Dirección Regional de Salud pertenezca a las gerencias de desarrollo social, y estas dependen de los gobernadores regionales. Pero en otras ciudades, en otros departamentos, salud depende directamente del gobierno regional. Entonces vemos la libertad de cada una de las regiones de constituir cómo van a organizarse de manera interna y cómo van a distribuir el presupuesto que finalmente viene siendo aprobado por el gobernador regional. Asimismo, otra competencia exclusiva del nivel regional es promover, proponer y ejecutar los proyectos de inversión pública a nivel de su región. La construcción de una carretera en una región, la construcción de un puente, la creación de un establecimiento de salud, la compra de un equipo grande, de un resonador, es decisión del nivel regional. Y
las funciones de exclusividad de los niveles de gobierno locales, es decir, de los municipios provinciales, de los municipios distritales, son la planificación y el ASIS a nivel distrital, la planificación estratégica y operativa a nivel del distrito o provincia, la reglamentación y administración de servicios, pero principalmente colectivos, como por ejemplo el uso permitido o no de piscinas públicas, de baños públicos, del ornato en los parques, de las ciclovías, ¿no? Tienen esta libertad, pero con alcance de servicios públicos colectivos. Asimismo, el hecho de elaborar y aprobar su organigrama y el presupuesto a nivel local. Estas competencias son exclusivas en los niveles de gobierno mencionados. ¿Dónde lo encontramos? En la ley 27783, que es la ley de bases de la descentralización. ¿Qué relación existe? ¿Existe relación o ya no conversa el gobierno regional con el gobierno local y el gobierno nacional? ¿Conversan o no conversan? Sí, sí existe una relación y un nivel de dependencia entre los niveles de gobierno nacional, regional y local. El gobierno nacional habíamos dicho que define las políticas nacionales y del sector, pero el gobierno regional, si bien aprueba su política regional, sus planes regionales, estos tienen que ser concordantes con lo que establece el gobierno nacional. Un ejemplo, a nivel nacional, el Ministerio de Salud nos dice que debemos priorizar la atención primaria. El gobierno regional tiene que mantener esa política nacional y adecuarla a su región. Y dirá, mantendremos la atención primaria en enfermedades contagiosas, prioritariamente en enfermedades no transmisibles o prioritariamente en los adultos mayores, porque mi población en mayor proporción es que acude a los servicios de salud es la adulta mayor. Yo adecuo esa política del nivel nacional de manera concordante a la realidad de mi región. Lo mismo a nivel local, ¿no? El gobierno municipal, sea provincial o sea distrital, de la misma manera. Tiene que establecer sus planes de manera concordante con lo que establece el gobierno regional. Todo tiene que estar circunscrito a lo que señala el gobierno nacional y el gobierno regional. El gobierno nacional puede participar en el diseño eh, como asesor, como acompañamiento, como acompañante por la calificación técnica que tiene, por los conocimientos que tiene, a la elaboración de planes del nivel regional. Puede ejercer un rol fiscalizador del cumplimiento de las políticas, ver que la política regional que se establece esté concordante con el gobierno nacional. Y otro punto a remarcar es el rol de la ciudadanía. La ley de modernización exigió que, si bien yo estoy transfiriendo funciones, dinero a los gobiernos regionales de manera libre, esta libertad va a ir de la mano con el involucramiento del ciudadano en espacios participativos. Y tenemos así muchos espacios por el cual el gobierno regional tiene la obligación de convocar a la ciudadanía, a representantes de líderes y organizaciones de base para que formen parte, por ejemplo, del presupuesto participativo. Un presupuesto que debe decidirse y orientarse con las necesidades que dispone, que establece el ciudadano, quien debe participar en el diseño, en el seguimiento y en el control de estas políticas nacionales, regionales y municipales. ¿Cuáles son las funciones específicas, chicos, de los gobiernos regionales en el campo de la salud? Hemos hablado de manera general en las diapositivas anteriores, pero ahora la vamos a aterrizar en el campo de la salud. ¿A qué están facultados los gobiernos regionales en temas de salud? Uno, de aprobar y ejecutar las políticas de salud regional. Dos,
a elaborar y aprobar su plan de desarrollo regional en salud. 3, a coordinar acciones de salud integral. ¿Qué prestaciones yo voy a brindar dentro de mi gobierno regional en favor de mis ciudadanos? Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud, que son los comités descentralizados de salud, donde encontramos representantes de diversos subsistemas de salud. Por ejemplo, en estos espacios encontramos al representante de salud de la región, al representante de la direza de esa región, al representante de la clínica, de las clínicas de ese departamento o esa región. Se promueve la articulación de los diversos elementos que forman parte del sistema de salud, pero a nivel regional. ¿Qué otra función tiene el gobierno regional en el campo de la salud? Realizar actividades de promoción y prevención de salud, organizar los niveles de atención y administración en salud, es decir, el gobierno regional tiene la facultad de poder establecer dónde se puede crear un nuevo establecimiento de salud, dónde se puede, cómo se debe organizar el sistema de referencia y contrarreferencia dentro de su región. Esto va de la mano con el punto 7 de organizar y mantener servicios de salud de manera interna, cómo deben funcionar de manera interna cumpliendo con lo que dispone el gobierno nacional, supervisar los servicios de salud públicos y privados dentro de su región. Está facultado la Dirección Regional de Salud para supervisar los servicios de salud públicos y privados. Cabe señalar que estas funciones específicas en los gobiernos regionales en el campo de la salud no los realiza el gobernador regional. El gobernador regional tiene una unidad que está a cargo de cumplir estas funciones. ¿Cuál es esa unidad que está a cargo de cumplir estas funciones? En los departamentos, las direcciones regionales de salud o también denominadas gerencias regionales de salud en otros departamentos. Ellos tienen estas 16 facultades, estas 16 funciones que estamos mencionando. Supervisar el funcionamiento de los servicios públicos y privados, otorgar las categorizaciones a nivel regional, pero del primer nivel de atención prioritariamente, ¿no? Porque las categorizaciones de hospitales todavía se mantienen en el nivel central. Otra función de los gobiernos regionales a través de la Dirección Regional de Salud o Gerencia Regional de Salud es la prevención y control de emergencias y desastres dentro de la región, controlar la producción, la elaboración de medicamentos, la dispensación y suministro de medicamentos, es decir, es el que supervisa a las boticas, a las farmacias, a los almacenes de medicamentos en las regiones. También tiene la responsabilidad de promover la salud ambiental en tema de dengue, metales pesados, contaminación ambiental, ejecutar proyectos de infraestructura y equipamiento, informar a la población sobre lo que ocurre en el sector salud, promover el desarrollo de recursos humanos a nivel regional, en salud, evaluar periódicamente los logros alcanzados respecto al Plan de Desarrollo Regional de Salud y es el responsable de mejorar la salud nutricional a nivel regional. ¿Dónde está establecido estas funciones de competencia de los gobiernos regionales? En la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su artículo 49. También tenemos funciones a nivel de los órganos de salud dentro de los municipios provinciales y dentro de los municipios distritales. Ellos tienen la función de administrar servicios de agua, limpieza y residuos, de otorgar servicios en concesión, de proveer todo el tema de saneamiento, de difundir programas de saneamiento ambiental. Es por eso que vemos la responsabilidad, por ejemplo, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, perdón, distritales y provinciales en temas de dengue. Son ellos los que responsables de la fumigación.
dada esta función atribuida, ¿no? De difundir programas de saneamiento ambiental. Gestionar la atención primaria de la salud a través de acciones de promoción y prevención a nivel local, provincial o distrital. Realizar campañas de medicina preventiva. Es decir, todas las actividades de promoción de la salud y prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de la salud a nivel local es responsabilidad de las municipalidades provinciales y distritales. Se les asigna un presupuesto en marco de la descentralización desde el nivel central para que cumplan estas funciones. Ellos son los encargados inclusive también de estas atenciones preventivas de lucha contra la anemia, de la visita casa por casa, para temas de educación en salud. También pueden visitar casa por casa para verificar condiciones de saneamiento ambiental en temas de salud, pero prioritariamente son acciones de promoción y prevención de enfermedad. Promoción de la salud y prevención de enfermedad. Sí, aquí hemos terminado. Respecto a lo que es descentralización, importante conocerlo, dado que dentro del sistema de salud son los gobiernos regionales y los gobiernos locales a través de sus establecimientos de salud o sus unidades orgánicas que realizan algunas funciones a nivel nacional, ¿no? Dentro de cada uno de los departamentos, dentro de cada una de las provincias o dentro de cada uno de los distritos. Finalmente, el ejercicio de estas funciones va a cambiar y va a impactar en la salud de la población. No solo es responsabilidad del Ministerio de Salud, sino también, dado el proceso de descentralización, existen funciones específicas señaladas con rango de ley que deben cumplir tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales en el campo de la salud. Y son las que hemos visto mínimamente. Pueden desarrollar algunas más coordinando, eh, tomando asesorías también de los gobiernos regionales y a su vez el gobierno regional del gobierno nacional pueden en coordinación con sus superiores. Ahora, chicos, vamos a conversar sobre un proceso que es muy necesario para que nosotros podamos tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? En estadística, en información del estado de salud de la población, realizando un análisis muy crítico y juicioso de aquellos factores que influyen en la salud de la población. Y ese proceso que sirve para los gestores en salud, para el ministro de salud, para los gobernadores regionales, para los directores regionales en salud, si invierten más o no, si es necesario construir un nuevo hospital, si es necesario construir más centros de salud, si es necesario adquirir este tomógrafo, eh, nos direcciona mucho este documento y este procedimiento. Es un procedimiento, es un proceso más allá, tiene varios procedimientos que se desagregan para su elaboración, pero también es un producto, porque hemos escuchado, quien de nosotros no ha escuchado el término ASIS, que es un documento que nos solicitan realizar cuando somos jefes de un establecimiento de salud y nos piden realice el ASIS de toda tu localidad. Ese documento también se denomina análisis de situación de salud. Vamos a empezar diciendo que es un proceso, porque todo lo que contiene este documento ASIS es parte, termina siendo el producto de un proceso. ¿Y en qué consiste ese proceso? Es un proceso que nos va a permitir caracterizar y medir, explicar la situación que encontramos de anemia, de incremento de tuberculosis, de alta mortalidad por daños no transmisibles. Es un proceso que me va a permitir describir y analizar esa situación que yo estoy encontrando con respecto al estado de la salud de una zona.
sea un distrito, una provincia o un país. Pero no solamente me permite conocer, describir y analizar y explicar por qué ocurren estas situaciones, por qué se enferman las personas de tal problema de salud, sino también qué factores están influyendo para que aparezcan esas enfermedades. Y esos son sus determinantes sociales. Dentro de sus determinantes sociales podemos encontrar aquellos que no son competencia del sector, educación, vivienda, saneamiento básico, pero también el propio servicio de salud, que puede ser inaccesible, que puede ser que yo sea asegurada de salud, pero no hay ni un establecimiento de salud en mi asentamiento humano, en mi distrito. En Chuquibambilla no existe ningún establecimiento del Seguro Social de Salud. Tengo que ir a 2 horas para recién atenderme. Es un determinante que está influyendo en el estado de salud de mi población, porque se está enfermando con problemas que pudieron haberse prevenido. Están llegando complicados con daño de órgano blanco por una hipertensión no controlada. Regresamos a la definición. Es un proceso que me permite describir, analizar la situación con respecto al estado de salud, determinantes sociales de una población en un determinado espacio geográfico que yo he definido, con el fin de conocer cuáles son esas necesidades más sentidas de mi población, establecer prioridades, porque de repente va a salir que tengo 1000 problemas, pero tengo que priorizarlas porque no voy a poder resolver todo. Pues tengo que poner en orden de prelación para que en base a mi análisis y mis problemas priorizados yo pueda establecer algunas líneas de acción que deben ser atendidas por el alcalde, por el gobernador regional, por el ministro de Salud, dependiendo del nivel que estoy analizando. Y esto parte de definir qué es una situación, qué es un análisis, qué es una situación de salud. La situación es el estado como real en el cual me encuentro. Y para la situación, para conocer la situación de algo, yo tengo que analizar el contexto en tiempo. ¿Estoy en una pandemia? ¿No estoy en una pandemia? ¿Qué factores geográficos influyen en la tengo actualmente? Es mi situación geográfica. Soy accesible geográficamente como establecimiento de salud. Mis pobladores tienen un fácil acceso por las características geográficas propias de donde están. Esa zona donde está el establecimiento de salud, esa zona donde está la comunidad, la población, es una zona de gran riesgo para desastres naturales, para inundaciones, para lluvias torrenciales, para friaje. ¿Cuáles son las condiciones geográficas? ¿Cuál es esa situación en la cual están viviendo ese individuo de esa comunidad? Aspectos sociales, incluidos los aspectos culturales. Una comunidad indígena, una comunidad xaninca, nativa, son aspectos sociales que determinan su situación actual. La situación económica, la situación ecológica, biológica, que influyen en la situación, de cuál es esa realidad donde está inmerso el individuo o la comunidad. ¿Qué es el análisis? El análisis es el proceso por el cual, con los datos que yo tengo, con estos datos que he identificado en la situación y herramientas estadísticas y epidemiológicas, yo hago una comparación, interpretación, clasificación de mis problemas, de mis causas que intervienen en el resultado de salud de mi población. Y ahora juntamos la situación en salud, que es la aproximación objetiva de la realidad en la que se encuentra un individuo o una comunidad en relación a su salud. Este va a ser producto del resultado de interacciones de las personas con toda esta situación, con el contexto temporal, geográfico, social, económico, ecológico, biológico, con todo su medio ambiente y con todos estos contextos que hemos mencionado,
así como de todas las acciones realizadas por el Estado y la comunidad con el propósito de contar con salud, ¿sí? Esa es la situación de salud, el estado real en la que se encuentra determinada comunidad teniendo en cuenta la interacción de todos estos factores que forman parte de la situación, acciones realizadas por el Estado y la comunidad. Esa es la situación de salud. Otra, otro aspecto a considerar es la relevancia, porque es importante realizar un análisis de situación de salud, porque es importante hacer todo este proceso para llegar a determinar prioridades, ¿no? Porque constituye finalmente un producto fundamental para planificar y gestionar. ¿Y qué era gestionar, chicos? Gestionar era planificar, organizar bien, dirigir bien, controlar bien y además que ser eficiente, que era la gerencia, e innovar, ¿no? Es una herramienta que me va a ayudar porque tiene datos importantes producto de un análisis, ¿no? Y de determinantes que pueden estar influyendo positivo o negativamente. Yo voy a saber cuáles son esos factores que influyen positivamente y los voy a coger como oportunidad. Voy a identificar esos factores que influyen negativamente y le diré al municipio, oye, encárgate del saneamiento, oye, tú, presidente de la República, encárgate de la carretera, que junte a mi distrito con el otro distrito, porque estoy completamente lejos y mis ciudadanos, para una referencia, demoran 2 horas en llegar. Con la carretera yo podría llegar y salvar la vida de mi ciudadano. Llegaría en 20 minutos. Entonces, es una herramienta, el ASIS, dado que analiza todos estos aspectos para la planificación y gestión de servicios de salud. Además, es fundamental para priorizar cuáles serían de ese millar de problemas, de ese millar de determinantes sociales que impactan sobre la salud de una población, detectar cuáles son mis problemas priorizados, ¿no? Asimismo, me va a permitir determinar cuáles son esas estrategias que yo debo priorizar. Uno, definir y luego priorizar para mis intervenciones. ¿Qué más me permite realizar un análisis de la situación de salud? Permite que aquellos grupos en una situación de gran vulnerabilidad, grupos de riesgo, discapacitados, menores de 3 años que tienen una alta prevalencia de anemia, menores de 3 años en tal distrito que son de talla baja, ¿no? Con desnutrición crónica, me permite identificar esos grupos de riesgo y que estos grupos de riesgo advertidos y que se hacen visibles a través de la elaboración de mi análisis de situación de salud, pueda yo investigarlos aún más, ¿no? Ahondar en este análisis más profundo para encontrar las causas raíces de esos problemas de salud y cuáles serían esos determinantes sociales que están influyendo en la vulnerabilidad de este grupo de población. A eso también me ayuda este proceso de análisis de situación de salud. Finalmente, me va a permitir ser más eficiente, dado que estoy priorizando mis problemas de salud y identificando las mejores estrategias, producto del análisis, voy a dirigir mejor mis esfuerzos y voy a ser mucho más eficiente al momento de utilizar los recursos, todos los tipos de recursos, humanos, materiales, equipos, financieros, que me coadyuven al proceso de mejora de la salud de la población. Es un rol muy importante de realizar este proceso. ¿Cómo se realiza? Ya hemos ido avanzando en el cómo se realiza este proceso de elaboración de la CIS, hemos ido avanzando un poco y parte en uno incorporar a la comunidad, no solamente en
muchos de estos pasos en los criterios de priorización, en el análisis de determinantes sociales que influyen, sino en poder encontrar en la comunidad cuáles son esas características que van a influir en la aparición de su estado de salud. ¿Qué encontramos en la comunidad y qué deberíamos analizar en la comunidad? ¿Cuáles son esos factores externos que pueden influir? Las características geográficas, las características geopolíticas, dónde está ese distrito, dónde está esa provincia, con quién colinda, qué diferencia debe ser y cómo debe influir el hecho de vivir en una zona de frontera versus una zona urbana, ¿no? En la capital, qué diferencia debe haber de un ciudadano que se enferma, de la atención de un ciudadano que se enferma. Muchos de nuestros ciudadanos en zona de frontera encuentran mucho más rápido una atención al pasar a otro país que atendiéndose en esa zona de frontera al distrito al que pertenecen. Muchos de nuestros conciudadanos se tratan en otro país viviendo en zona de frontera porque está más cerca el establecimiento de salud del otro país que el nuestro. Si es que hay, ¿no? Porque a veces en zona de frontera no tenemos establecimientos de salud. Entonces, esas características incluyen las características geopolíticas, características geográficas, las características de riesgos. Hay lluvias torrenciales, el clima es muy cálido, propenso a insectos, vectores de algunas enfermedades, dengue, chikungunya, zika, malaria. ¿Qué otros riesgos a otros tipos de desastres? Ica, Arequipa, Tacna, están propensos a más sismos de repente que otras zonas. Dentro de Lima hay distritos con mayor vulnerabilidad por el tipo de suelo, si hubiera un sismo de alto grado. Todas esas características se analizan en el entorno de la comunidad, pero también analizamos sus determinantes, ¿no? Los determinantes sociales que pueden influir de manera directa o indirecta. Y tenemos dos tipos, ¿no? Determinantes estructurales y los determinantes intermedios. Dentro de los determinantes sociales estructurales, tenemos en cuenta el contexto socioeconómico y político, las características demográficas, las características de educación de la población, las características de trabajo, empleo, empleo formal o informal o desempleo, que es lo que abunda en esa zona, en esa jurisdicción sobre la cual vamos a realizar nuestro análisis de situación de salud, qué tanto el Estado asigna recursos financieros a esa localidad que va a ser sujeta a un análisis de situación de salud. En determinantes sociales intermediarios tenemos la participación del ciudadano. ¿Qué tanto el ciudadano participa en reclamar sus derechos, en cumplir con los deberes como ciudadano? ¿Qué tanta cohesión social hay entre la iglesia, el municipio, ¿no? Para que de manera conjunta realicen intervenciones en favor de la salud de la población. ¿Qué tanta cohesión social existe, no solamente entre instituciones públicas, sino con representantes de la ciudadanía? ¿Cuáles son esas características psicosociales y conductuales de esas zonas? Hay diferencia entre las características psicosociales, por ejemplo, entre arequipeños y limeños, ¿no? Los arequipeños son muy arraigados a sus costumbres. En Lima hay diversidad, mucha diversidad por migrantes, ¿no? Mucha diversidad. Entonces, hay características psicosociales y conductuales de las poblaciones indígenas, por ejemplo, los hábitos, las conductas que pueden impactar en la salud como un determinante social intermediario, las características biológicas propias de la persona, la raza,
La raza negra que tiene más predisposición a hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? Características del sistema de salud. Aquí encontramos cómo es nuestro sistema de salud, fragmentado, segmentado, como habíamos comentado en la clase anterior. Esas características son un determinante social intermediario que influye en el estado de salud de la población. ¿Cómo influye? Por ejemplo, puede haber un distrito donde no encontremos ningún establecimiento de la policía, que me ocurre. No haya un establecimiento de la policía. Y ahí tenemos 10 familias de la policía que se han contagiado con dengue. ¿Dónde se van a atender? Si están afiliados a la policía, tendrían que viajar hacia otro distrito donde encuentren esa atención de salud. ¿Cuándo podría funcionar como en otros países que se establecen convenios entre las entidades para que independientemente del seguro que yo tenga pueda atenderme en cualquier establecimiento de salud? En nuestro país existen normas para el intercambio prestacional, así se llama el decreto legislativo, pero desafortunadamente estas no se han extendido en la magnitud que se requiere, ¿no? A nivel nacional. Aún existe una brecha en la suscripción de este tipo de convenios. En cuanto a qué otro análisis hago en la comunidad, hacia la comunidad, es los problemas de salud. ¿Cuál es el estado de salud de esta población? ¿Por qué acuden más a los establecimientos de salud? ¿Cuál es el problema de salud que demanda mayor atenciones, que demanda que busquen nuestros establecimientos de salud atenderse? Esa es la morbilidad. Las causas, los problemas de salud por los cuales acuden a nuestros consultorios, ¿no? Nuestros servicios de emergencia en los distintos establecimientos de salud que tenemos. Y aquí en problemas de salud de la comunidad evaluamos también la mortalidad, de qué fallecen más, cuáles son las causas principales por las cuales están falleciendo en nuestra jurisdicción en los últimos 3 a 5 años. Estos factores en la comunidad tengo que medirlos, tengo que caracterizarlos, ¿no? Es decir, tengo que identificar a qué grupo pertenecen. Pertenecen a los estructurales, a los intermediarios, ¿no? Y tengo que encontrarles una causa. ¿Por qué se están muriendo más de accidentes de tránsito? ¿Por qué hay una gran carga de enfermedad de problemas de salud mental? ¿Por qué están acudiendo mucho más los adolescentes a buscar atenciones de salud? Un ejemplo. Entonces, a cada uno de estos factores que yo voy analizando, tengo que encontrarle una explicación, sobre todo a los que yo encuentro como problemas de salud, esas causas por las cuales demandan mayor atención en nuestros establecimientos de salud y también esas causas que están generando las principales lugares en mortalidad, ¿no? Aquellas causas que están generando los principales problemas de salud que originan mortalidad en nuestra jurisdicción. Pero este proceso de análisis de situación de salud no es un constructo que podríamos realizar solos como entidades de salud, como médicos, como jefes de nuestros establecimientos de salud. Tenemos que realizarlos de manera conjunta con los diversos actores sociales. Sobre todo, ¿qué fases, jóvenes? Sobre todo la fase que yo identifico cuáles son esos distritos. Si estoy haciendo mi ASIS nacional, por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta, muy aparte de estos resultados, yo tengo que también establecer criterios de mayor vulnerabilidad o no, zonas con mayor vulnerabilidad o no, desigualdades o no. ¿Y quiénes me van a dar cuenta de esas desigualdades? Representantes de la comunidad,
Foro Salud es una de ellas, que nos dice, en tal región la gente está falleciendo más de esta patología. Nos advierte, o en tal zona hay un riesgo de intoxicación por metales pesados porque se ha roto tal tubería de tal gaseoducto o de tal minera, está dejando productos químicos en los relaves. Entonces son los actores sociales que intervienen, ¿no? En el momento que yo establezco y empiezo a listar cuáles de todos estos problemas que he encontrado que pueden influir en el estado de salud de la población, tengo que determinar cuáles son esas prioridades. De estas van a salir mil problemas. De estas, junto a la población o a representantes de la población, a otros actores sociales, al alcalde, al obispo, al párroco del distrito del asentamiento humano, yo tengo que listar mis prioridades junto a ellos, ¿no? Luego de las prioridades que establezco, el ASIS termina en el establecimiento de prioridades. Ese es el principal producto, pero se recomienda también que nuestro ASIS tenga esbozado cuáles serían algunas líneas de acción para cada una de las prioridades que yo he determinado. Sean 10, sean 20 o sean 30 prioridades de los 1000 problemas, yo tengo que listar alguna orientación de qué líneas de acción pueden ejecutarse para hacer frente a estas prioridades de salud identificadas. Esos son los pasos en que se resume el proceso de elaboración del análisis de situación de salud. Es más contundente en este paso. Este es el paso en que nosotros debemos ser muy críticos y muy sigilosos en poder analizar, medir cada uno de estos determinantes, problemas y situaciones del entorno que pueden influir en nuestro estado de salud. Luego de estos me van a salir miles de problemas van a salir, chicos. De estos tengo que identificar junto a actores sociales, a representantes de la comunidad, cuáles serían cuáles serían esas prioridades que tengo que atender de manera inmediata, ¿no? Luego establezco las líneas de acción y estas líneas de acción van a tener que ser ejecutadas ¿por quién? Por los directores de hospitales, por los jefes de establecimientos de salud, por los directores de regionales de salud o los gerentes regionales de salud. Es ahí la importancia de que estas líneas de acción, para que tengan posteriormente presupuesto a ser ejecutado por el decisor político, estén alineadas también con las políticas del país, ¿no? Con las políticas públicas del país. En todo este proceso, en cada uno de ellos van a participar los equipos técnicos de salud, los jefes, los directores, el jefe de epidemiología, el jefe de estadística, jefe de emergencia, jefe de consulta externa, entre otros, ¿no? Todos deberían estar participando. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué encontramos en el documento, en el ASIS, ¿no? ¿Cuáles son las partes que tiene un ASIS? Las partes más importantes sobre las cuales nosotros tenemos que dirigir nuestros mayores esfuerzos analíticos y críticos es el análisis demográfico, el análisis de los determinantes sociales de la salud, el análisis del estado de salud, el análisis de desigualdades sociales en salud, el análisis de vulnerabilidad territorial y la priorización de problemas sanitarios y sus determinantes. Aquí encontramos el índice del último ASIS nacional. El último ASIS nacional, que fue del año 2021,
tiene este contenido. Vemos en la primera parte el análisis demográfico, no sé si está muy pequeño, logran ver. Tenemos el análisis demográfico, donde se describe la estructura poblacional, cuál es la pirámide poblacional, cómo ha sido la dinámica poblacional en los últimos años. Tenemos el análisis de determinantes sociales y habíamos dicho cuáles son esos determinantes, estos, ¿no? Todos estos. Primero, demográficos, que son estos, el entorno. Luego, los determinantes de la salud, que acá tenemos socioeconómico, demográfico, educativo, trabajo, inversión del Estado, características socioeconómicas, cohesión social, psicosocial, biológicas y del sistema de salud. Vamos a ver en contenido qué tenemos acá. Determinantes socioeconómicos, la pobreza, la educación, la ocupación y el empleo, el género, la raza, las circunstancias materiales, la vivienda, el agua potable, el saneamiento, electricidad. Miren, todos los determinantes que han sido analizados, más de los que hemos listado anteriormente. Aquí han desagregado en residuos sólidos, emergencia de desastres, el sistema de salud, cómo influye como determinante social, el financiamiento en salud, la gobernanza, la cobertura universal en salud, el estado actual de la cobertura universal, todos estos entendiéndose como determinantes sociales de la salud, sean determinantes estructurales o determinantes intermedios. El siguiente capítulo es del análisis del estado de salud. Recordemos que es el análisis del estado de salud, es esto que vemos en este cuadrito inferior, que dice problemas de salud, morbilidad y mortalidad. Eso lo encontramos en el capítulo 3 de la CIS, denominado Análisis del Estado de Salud. Encontramos las principales causas de mortalidad. Miren, ve cómo desagregan la mortalidad. Mortalidad por causa específica, mortalidad infantil, mortalidad materna. Luego analizan la morbimortalidad, motivos de consulta externa, la morbilidad, perdón, los motivos de consulta externa, los motivos de egresos hospitalarios. En el análisis del estado de salud no solo se analiza la mortalidad y morbilidad, sino también se hace un análisis de cogiendo datos de la morbilidad y mortalidad, se hace también los estudios AVISA, es decir, los años de vida saludable perdidos, tomando en cuenta estos dos datos de morbilidad y mortalidad, y se encuentra cuáles son, ¿no? Se analiza cada uno de estos problemas que encontramos de manera más frecuente: dengue, malaria, la nutrición, la diarrea, la tuberculosis, las enfermedades no transmisibles. Se analizan aquellas que están en los primeros lugares, tanto en la morbilidad, en la mortalidad y también las que ocupan los primeros lugares en los años de vida, las que ocasionan en los primeros lugares mayor cantidad de años de vida saludable perdidos. Estos son algunos que se listaron para el año 2021. En el capítulo 4 tenemos el análisis de desigualdades sociales en salud. Luego culmina con la priorización de problemas de salud y sus determinantes y unas líneas de acción. ¿Qué es el análisis demográfico? Considera un análisis de la estructura, la pirámide poblacional, comparando la situación actual. En ese caso compararon, por ejemplo, se puede comparar la de los últimos quinquenios, ¿no? Cada quinquenio y hacemos un comparativo de nuestra estructura poblacional. Está tendiendo al envejecimiento, está incrementando el número de menores de edad, está prevaleciendo la población adulta, ¿no? Nos permite analizar esos cambios demográficos que ocurren en la jurisdicción que vamos a analizar. El análisis de los determinantes sociales, donde analizamos esos determinantes estructurales, intermedios, socioeconómicos, circunstancias materiales,
dependiendo del nivel, a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, que recomienda utilizar de más de 3 años hacia atrás, donde podemos identificar cuáles son esos determinantes y cómo están influyendo en la aparición de los resultados de salud. Se debe incorporar en este análisis la información de cómo está nuestro sistema de salud y sus diferentes componentes. ¿Cuáles son los elementos de un sistema de salud? ¿Cómo está el nivel rector? ¿Cómo están los recursos que forman parte del sistema de salud? ¿Cómo está el financiamiento? ¿Sí? Y cómo está la provisión de servicios de salud, ¿no? En este punto se analiza esa información, cómo está el sistema de salud en esa jurisdicción y cómo están sus componentes, ¿no? Los elementos, las funciones del sistema de salud se deben comentar. En la parte 3 se analiza el estado de salud, se considera la carga de enfermedad del país, no solamente la morbilidad y la mortalidad, sino también aquellas causas de avisas. También se considera información de aquellas pandemias o epidemias que han generado gran impacto. Hasta ahora, bueno, el ASIS que se publicó en el 2021 tiene un apartado importante sobre la evolución, el impacto de la pandemia COVID en el estado de salud en esos años, pero también se debe incorporar en este análisis cómo vienen ejecutándose los programas presupuestales en salud. Tenemos algunos programas presupuestales que los establece el Ministerio de Economía y Finanzas junto con los ministerios, como el Ministerio de Salud. Se han determinado programas presupuestales para eh, el, el binomio madre-niño, para temas de nutrición, para enfermedades no transmisibles, para cáncer, para reacción y atención de los sistemas de salud ante situaciones de emergencia y desastres, para tuberculosis, para VIH, eh, entre otras patologías, ¿no? Existen programas presupuestales con un presupuesto asignado y esto ha sido producto de los principales problemas de salud identificados en este capítulo, ¿no? En el estado de salud de la población. Otro procedimiento importante, habíamos comentado, es hacer un análisis de desigualdades en la atención, donde participa la comunidad o actores sociales, ¿no? Este análisis nos va a permitir evidenciar cuáles son las diferencias de resultados de indicadores entre distintos distritos, entre distintas provincias. Si yo hago mi ASIS nacional, el análisis de situación de salud nacional, tengo que considerar sí o sí este proceso, este procedimiento, que es el análisis de desigualdades en la atención de salud. Y tengo que comparar los servicios de salud, la disponibilidad de servicios de salud en Lima versus la disponibilidad de servicios de salud en Pasco. Y tengo que determinar a través de sus indicadores la diferencia de indicadores. En Pasco hay mayor mortalidad por cáncer, en Lima no. Estoy dando un ejemplo, en Lima no. ¿Esto se debe a un factor de desigualdad o no? ¿De desigualdad en la oferta de salud o no? Tengo que hacer un análisis también por quintiles de pobreza de la población, eh, y también comparando, ¿no?, los resultados de salud, de qué se enferman más de acuerdo a los quintiles de pobreza. Eh, en algunas ocasiones, sobre todo para el ASIS nacional, el paso de análisis de vulnerabilidad de las jurisdicciones y la priorización de problemas y determinación de sus determinantes sociales de la salud lo realizan de manera conjunta, ¿no? Y es recomendable porque cuando yo priorizo un criterio para priorizar mi problema,
debe ser la vulnerabilidad a la que está expuesta determinada población. No es lo mismo la vulnerabilidad que tiene Puno versus la vulnerabilidad que tiene Lima. No es lo mismo. Entonces es un factor que tengo que considerar al momento de priorizar. El proceso de priorización de problemas sanitarios y sus determinantes sociales de la salud debería incluir en su elaboración el análisis de vulnerabilidad del territorio, el cual se realiza teniendo en cuenta no solamente sus determinantes de la salud, sus causas de morbilidad y mortalidad más frecuentes, como es la respuesta social, la participación del ciudadano, sino también debe realizarse identificando los departamentos que tienen el más alto grado de vulnerabilidad. Yo voy a determinar esos problemas de salud de acuerdo a cómo se concentran en los territorios con mayor vulnerabilidad. Y en base a esos criterios voy estableciendo los problemas en orden de prelación, ¿no? Con criterios de priorización. Además que yo identifico mis problemas de salud, también estoy identificando mis determinantes sociales de la salud. Mi resultado final en el ASIS es esta lista priorizada. La lista priorizada es la que me da, es la que termina con mi proceso de elaboración de la CIS. Y si quiero ir un poco más allá, establezco o esbozo algunas líneas de acción, las cuales tienen que estar muy coherentes con lo que yo he encontrado en eh, en mi análisis de los determinantes de la salud. Vamos a ver. Para el año 2021, el ASIS Nacional, producto de esos pasos, 6 pasos que hemos mencionado, el análisis demográfico, el análisis de los determinantes sociales, estructurales e intermedios, el análisis del estado de salud, donde yo no solo evalúo morbilidad y mortalidad, sino carga de enfermedad, el análisis de desigualdad, el análisis de vulnerabilidad y priorización, arrojó para el caso de la CIS Nacional del año 2021 estos casi 30 problemas de salud y determinantes sociales. Los leemos. En primer lugar, quedó artrosis. En segundo lugar, la diabetes mellitus. En tercer lugar, las infecciones de vías respiratorias bajas, bronquios, pulmones, las enfermedades, ¿no? Cardiovasculares, cerebrovasculares, hipertensión e isquémicas, las enfermedades de degeneración cerebral, demencia, esquizofrenia, epilepsia. En sexto lugar, la depresión unipolar. En séptimo lugar, la dependencia del alcohol y abuso del alcohol. En octavo lugar, las lesiones no intencionales ocasionadas por accidentes de tránsito y caídas. En noveno lugar, se agrupó una lista de problemas perinatales como anoxia, asfixia, trauma al nacimiento, bajo peso al nacer, prematuridad. En décimo lugar, problemas de malnutrición, ojo que no está desnutrición, está malnutrición, que puede ser desnutrición o obesidad, sobrepeso, la malnutrición proteica calórica. En onceavo lugar, cirrosis. ¿Esto qué nos dice? Miren la aparición de cirrosis, que deberíamos obligatoriamente vacunar a todos contra la hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una de las causas, ¿no? De cirrosis, aparte de lo que hemos encontrado por aquí, la dependencia del alcohol, ¿no? Y abuso de alcohol que puede estar relacionado. Em,
La malnutrición nos obliga a establecer como líneas de acción priorizadas también la educación en la alimentación, la promoción de estilos de vida saludable. Y solo la promoción de estilos de vida saludable va a influir en artrosis, diabetes, en estas enfermedades no transmisibles, solo eso, ¿no? ¿Cómo puede repercutir esas líneas de acción en varios de los problemas de salud? Hipertrofia prostática, osteoporosis y fracturas patológicas. En el 14º lugar, caries. Caries es uno de los diagnósticos que más aparece en los centros de salud de primer nivel de atención, ¿no? Por eso es que aparece también aquí en el ASIS nacional. Estadísticamente, hasta una vez nos hacíamos una pregunta con un estadístico, si es porque los odontólogos registran todo, ¿no? Eh, pero es un problema de salud importante, ¿no? En definitiva, sobre todo en aquellos distritos donde existen quintiles de pobreza, ¿no? El tumor maligno de estómago, miren el cáncer de estómago, el primer cáncer que está apareciendo para nuestro país. En el puesto 16, este es un determinante social, la violencia, ¿no? Es un determinante social que está apareciendo y de manera importante. Los últimos estudios en encuestas nacionales han encontrado que, por ejemplo, en niños, 1 de cada 4 niños en nuestro país ha tenido algún tipo de violencia física o psicológica dentro de su hogar. Niños menores de 12 años han tenido algún tipo de violencia en sus hogares. Es alto, ¿no? También cifras de mujeres, el 32% de las mujeres en edad fértil, ¿sí? Entre los 15 y 49 años, ha tenido algún tipo de violencia psicológica. El 7% aproximadamente ha tenido algún tipo de violencia física y casi el 2% algún tipo de violencia sexual. Es alarmante la cifra, ¿no? A nivel nacional en nuestro país. En el puesto 17 se encuentra el asma y la enfermedad, el EPOC. En el puesto 18, la artritis reumatoide. En el puesto 19, miren cómo ha ido bajando la tuberculosis, ¿no? Antes estaba mucho más arriba, ¿no? Ahora la encontramos en el puesto 19, TBC sin infección con VIH, porque empezamos a tener muchos casos de TB asociado con infección de VIH. Era alarmante esas cifras, ¿no? Y la contención, la inversión del Estado y el apoyo de muchos cooperantes en temas de TB ha ayudado a revertir este problema de salud que era muy crítico en nuestro país, ¿no? Muchas ONGs nos han ayudado a combatir este problema de salud público en nuestro país. En el puesto 20, las anomalías congénitas cardíacas. En el puesto 21, tenemos a la COVID. Recuerden que este es el ASIS del año 2021. En el puesto 22, la enfermedad pulmonar intersticial. Y aquí nos tenemos que preguntar por qué. ¿A qué está asociado que empiece a aparecer este tipo de enfermedades? ¿Es el ambiente? ¿Es el tipo de empleo, el tipo de trabajo, la falta de uso de EPPs, de equipos de protección de personal? ¿Qué está influyendo para que en nuestro país esta enfermedad ocupe el puesto número 22? Es alarmante. En el puesto 23, las septicemias, excepto la neonatal, en el puesto 24. Qué importante es conocer esto. En el puesto 24, una enfermedad de alto costo, la insuficiencia renal aguda y crónica y las no especificadas. Qué importante, chicos, tener en cuenta esta data para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si me aparece esta enfermedad que es de alto costo, porque la insuficiencia renal, las diálisis, sean hemodiálisis, ¿sí?
siempre van a ser de alto costo, siempre van, cuando yo pude haber intervenido de modo más anticipado antes del daño de este importante órgano blando. En el puesto 25 tenemos otro determinante. Miren, ve que aquí enfocamos los problemas de salud, es priorización de problemas de salud y sus determinantes. Y aquí encontramos otro determinante, los accidentes de transporte terrestre. En el puesto 26, las malformaciones congénitas, las deformidades y anomalías cromosómicas. ¿Qué está pasando? Hay muchos embarazos adolescentes, hay muchos embarazos en mujeres mayores de 45 años, o no hay un control adecuado de la gestación. En el puesto 27, la mortalidad materna, de lo que antes ocupaba los primeros lugares, ahora está en el puesto 27, la anemia y finalmente el VIH. Son los problemas que se han priorizado por el último ASIS nacional del año 2021. Quería mostrarles, vamos a ver el ASIS. Aquí lo vamos a visualizar. Así está. Y quería que viéramos que en las conclusiones de este ASIS, del último ASIS que tenemos, en las conclusiones, vemos los análisis que se han hecho, ¿no? Entonces, esto, sí, esta es para que vean la página del CDC. En las conclusiones, chicos, de la CIS, ustedes pueden encontrar el análisis que se da, ¿no? Y el resumen de cómo se ha elaborado este procedimiento. Y más que el análisis demográfico, que ya hemos explicado un poquito cómo se da, quería que pudiéramos encontrar el análisis del estado de salud, de la carga de enfermedad que se encontró, a predominio de enfermedades no transmisibles, siendo de ellas la más importante las enfermedades cardiovasculares, las lesiones no intencionales, las osteomusculares. Miren, el tumor maligno, los cánceres aparecen todavía en el quinto lugar para carga de enfermedad, ¿no? Años perdidos, años de vida saludable perdidos. Esto es otro dato importante, muy importante, que antes de la pandemia de la COVID-19, la principal causa de muerte, ¿qué eran? Los cánceres. Los cánceres eran la principal causa de muerte. La pandemia intervino y modificó, encontrando y convirtiendo eh, a las enfermedades infecciosas como la principal causa de muerte para los años 2020 y 2021, los últimos años de elaboración de este ASIS. Otro punto importante que hemos mencionado, el descenso de la mortalidad materna. Sin embargo, en algunos departamentos esto aún se mantiene. ¿Dónde? En la selva central y en la sierra central. Otro análisis importante que los invito a leer es la exposición a metales pesados. Recuerdan que habíamos visto enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? La malnutrición también puede estar influenciada por la exposición a metales pesados y es por eso que este ASIS le da un rubro importante a este análisis y reporta que hay un incremento importante en la notificación de personas que han estado expuestas a metales pesados y metaloides, ¿no? Plomo, asbesto, entre otros, ¿no? ¿Qué produce el plomo? Ya sabemos, anemia, anemia en los niños, un retardo, una afectación neurológica inclusive, ¿no? Se depositan en la piel y generan un daño crónico.
El incremento de la notificación de eventos ha sido muy importante, representando un riesgo potencial ante el incremento de niveles de contaminación ambiental, ocupacional, inclusive en los domicilios. Y las fuentes son variables, no solamente fuentes externas, sino también fuentes internas dentro de los domicilios, las casas, los materiales que utilizamos deberían de contar con los registros de la Dirección General de Salud Ambiental que permiten el uso y el contacto con la persona. Esto también se ha dado, es el incremento de notificación a una vigilancia epidemiológica exhaustiva, ¿no? Se ha creado, el Ministerio de Salud ha creado un sistema de notificación para este problema de salud detectado. Y en verdad este problema de salud, más que detectado por el Estado, fue denunciado por la propia población. Fue la propia población en distintos puntos de nuestro país, inclusive aquí cerquita en Lima, en el Callao, quienes denunciaron la presencia de metales pesados y la baja fiscalización y supervisión del gobierno para el actuar de distintas empresas que transportaban y que exportaban metales pesados. Ello se ha visto recientemente las consecuencias, ¿no? En niños jóvenes con afectaciones crónicas por justamente intoxicación de metales pesados. Este capítulo también les recomiendo leerlos. Voy a compartirle a la delegada este ASIS, el ASIS Nacional. Igual lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud, donde explican a detalle cómo realizaron el análisis de desigualdades sociales, el análisis de vulnerabilidad y finalmente la priorización de problemas sanitarios, pero no solamente de problemas de salud, sino también dentro de esa lista priorizada que encontrábamos los determinantes sociales. ¿Y qué encontramos como lugares con mayor vulnerabilidad? Los departamentos que arrojaron mayor índice de vulnerabilidad territorial fueron Madre de Dios, Ucayali, Puno, Loreto, Huánuco, Huancavelica y Pasco. Madre de Dios es una región pequeña que está en zona fronteriza. El Estado tiene pocos servicios, tiene poca presencia, recibe poco financiamiento, tiene pocos distritos y el costo de los servicios es alto, jóvenes. Entonces, muchos factores que condicionan su alto grado de vulnerabilidad territorial. Ucayali tiene muchos casos de mortalidad materna, enfermedades infectocontagiosas. Acá hay comunidades nativas también. En Puno, la falta de educación influye mucho. La prevalencia de anemia es demasiado alta, está por encima del 40% en menores de 5 años. Loreto también con enfermedades infectocontagiosas y así podemos seguir con el resto. En el análisis de desigualdades, esto también es un dato muy relevante que nos alcanza este último ASIS nacional, que es la proporción de anemia en menores de 3 años y el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica presentes más en el quintil de pobreza, ¿no? Mucho más presentes en el quintil de pobreza que los otros quintiles. Entonces, la anemia está muy asociada con los quintiles de pobreza, manifestándose ahí una notoria desigualdad social. Eh, ah, Estos son los problemas de salud en los principales departamentos vulnerables y quería que también puedan ver que este ASIS igual les va a servir para su práctica médica. Tiene aquí en el numeral 6.3
Identifica los principales determinantes sociales y ambientales por cada uno de los problemas que fueron priorizados. Determinantes que pueden influir en la artrosis, determinantes que pueden influir en la diabetes. Leemos algunos de las diabetes. El más importante de lo que se ha encontrado con data peruana es la obesidad. Y a su vez, esta es más común en las mujeres. Otros determinantes que conocemos, genético, nutricional, es el sedentarismo, esto lo conocemos por la teoría, y dentro de los factores de riesgo psicosocial que en nuestro país han estado presentes en la data encontrada en nuestro ASIS nacional es el nivel socioeconómico, el grado de estrés, la asociación con diagnósticos de estrés, síndromes ansiosos, la asociación con diagnósticos de alteración del sueño y con estrés laboral. Otra data también utilizada en el ASIS, se encontró una asociación entre la presentación de diabetes para el caso del ASIS peruano, la influencia del estilo de vida, de las bebidas azucaradas, de alcohol y del cigarro. Y así los invito a leer cada uno de los factores, de los determinantes sociales que han, según la data levantada para este ASIS, han influido en la aparición de estas enfermedades, para infecciones de vías respiratorias bajas, para depresión, miren, ¿ve? Y todo esto colocan aquí las referencias bibliográficas. ¿Cuál ha sido esa data estadística que ha permitido arrojar este análisis, ¿no? Para cada uno de los problemas de salud identificados, ¿no? Esta es una data importante que quería compartir con ustedes y regresamos. Vamos a dar un salto antes del modelo. Creo que el modelo de atención en salud lo vamos a ver la otra semana. Pero para cerrar el tema de sistemas de salud, descentralización y análisis de situación de salud, va a ser muy oportuno que cerremos con esta información. Existen retos de nuestro sistema de salud, retos importantes que pueden influir de manera positiva en estos problemas de salud que nos ha arrojado el último análisis de situación de salud a nivel nacional, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que tenemos como país, como sistema de salud, frente a estos problemas de salud identificados? Uno, el escaso financiamiento. El presupuesto que se le asigna al sector salud es insuficiente. Por eso es que existen determinadas brechas en recurso humano, por eso es que existe mucho abandono del recurso humano en el sector público y termina yéndose al sector privado. Existe otro reto importante, la extensión de la telemedicina, ya que el diferimiento de citas es muy alto. El rol que puede jugar la salud digital para cerrar esas brechas va a resultar importante. El modelo de gestión, no estamos hablando del modelo de atención de salud, el modelo de gestionar los servicios de salud de nuestros sectores, de nuestros directores de hospitales, de nuestros directores, de nuestros jefes de servicio, jefes de departamento, de nuestros funcionarios del Ministerio de Salud, del Seguro Social de Salud. Tiene que haber una mirada a ese modelo de gestión. Y otro rubro muy exigente, la oportunidad en el abastecimiento de los materiales que necesita el profesional de la salud y el ciudadano para contar con una atención de calidad. En el financiamiento, ¿qué necesita nuestro sistema de salud, dado los problemas que vemos presenta nuestro país? Necesita implementar mecanismos para la sostenibilidad financiera
de las viajas públicas, el SIS, el FISAL, el Seguro Social de Salud. Un financiamiento garantizado de la cobertura de un plan de salud. Si yo digo que voy a ver cobertura todas estas patologías, pues no debe haber ninguna limitación en el financiamiento. Crear un fondo para enfermedades de alto costo, tener diferentes mecanismos de pago, financiar por resultados. Aquel hospital que me cumpla con metas, pues le asigno más presupuesto. En el modelo de gestión, articular, habíamos dicho, del intercambio prestacional, no debe ser una limitante pertenecer a un tipo de seguro. Todos deberían estar articulados y hacer convenios para que la población pueda atenderse independientemente de dónde se encuentra. En telemedicina, en salud digital, utilizar, ¿no? Utilizar historias clínicas integradas para tomar decisiones oportunas, utilizar los software que tiene el Ministerio de Salud para que esta toma de decisiones sea basada en información real y oportuna, desarrollar más aplicativos seguros e interoperables, mayor conectividad para llegar con teleconsultas especializadas a distintos puntos del país y con nuevas tecnologías, promover una cultura digital y alentar estrategias de digitalización. En el abastecimiento, habíamos dicho la oportunidad de la entrega de medicamentos cuando el ciudadano lo necesita, la oportunidad de contar, de que el médico cuente con un tomógrafo, con un resonador, con los exámenes de laboratorio que está solicitando para hacer un buen diagnóstico y sobre todo un diagnóstico oportuno. Resultado, una atención segura y de calidad. Se recomienda homologar, es decir, ¿qué significa homologar? Que exista solo una especificación técnica para que se compre un ecógrafo para un primer nivel de atención. No deberían demorar los procesos porque no se sabe cuál es la especificación técnica del ecógrafo que yo debe comprar. Ya el Estado, con todas las entidades públicas y privadas, deberían alinearse y decir, este es el mejor ecógrafo para un centro de primer nivel de atención. Este es el mejor ecógrafo para un centro de segundo nivel de atención. Y este es el mejor ecógrafo para un instituto. Ya obviamente las características son muy diferentes, ¿no? Y dejar también evaluar que se pueda tercerizar, ¿no? El Instituto de Salud del Niño de San Borja tiene tercerizados sus servicios de mantenimiento, logística. ¿Alguna vez han escuchado que ese hospital está desabastecido, no tiene medicamentos? No, porque esos servicios los tienen tercerizados. Bien, chicos, queda pendiente realizar el modelo de atención integral en salud para la clase de la próxima semana. Y ahí nos ponemos al día con la semana 2. ¿Sí, chicos? Entonces, damos por terminado nuestra clase teórica y los invito a integrarse a sus clases de seminarios. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. A ustedes, chicos.